Presento a 4 personas. Doctor Jaime Alberto Flores Sandoval, director de CADEM Consultores. Doctor Armando Piedra, director general de IDC. Doctor Raúl Navarrete, director del Centro Operativo GIN Group. Doctor David Merín, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Tecnológico. Merino es tu apellido, ¿verdad? Sí, gracias. correcto. Raúl, gracias por estar aquí. Y David Merino. Jóvenes, tenemos básicamente 25 minutos y esto tiene que quedar bien claro. Ustedes son los expertos, nosotros necesitamos aprender. ¿Cuál es la nueva propuesta a partir del 1 de diciembre del año 2018 en esta cuarta transformación para el pago de impuestos? Sí, hay un problema que básicamente se trata de solucionar, y es que, bueno, hay un delito fiscal que se ha perseguido por muchos años, que es la venta de facturas. Otro que también tiene seria importancia dentro del ámbito macroeconómico del país, que es el saqueo de recursos públicos, y que se hace normalmente también a través de empresas fantasma que se crean con el único fin de extraer recursos aparentando operaciones que realmente no existen. Y bueno, pues hoy se le ocurrió a la Prodecon generar una iniciativa que es atípica, porque la Prodecon surge con el fin de defender a los contribuyentes, y hoy crea una iniciativa que, más que combatir este par de delitos, lo que va a hacer es afectar a todas las empresas, sobre todo las que son pequeñas, medianas y de poca capacidad administrativa, porque les va a implicar que del ingreso que tienen ordinariamente por sus actividades se les retenga un 8%. Originalmente habían pedido un 10%, pero bueno, en esta nueva iniciativa, porque ya se reformuló el proceso, ahora piden que se retenga un 8% de impuesto de la renta y un 10% de IVA. El IVA finalmente tiene una característica, y es que el contribuyente que tiene que pagar el impuesto no lo hace de su propio patrimonio, sino que le traslada a un tercero ese efecto, ¿no? Yo vendo cualquier tipo de productos o presto un servicio, tengo que pagar el IVA, pero el IVA se lo cobro al que le presto el servicio, o al que le vendo el producto, o al que le rento un bien. Entonces, bajo esa mecánica siempre hemos operado, y tengo el derecho de acreditar el IVA que yo a su vez le pago a terceros. Hoy me dice esta propuesta que del IVA que me tendrían que pagar a mí para que yo se lo dé al SAT, me van a retener el 10%. Entonces, los flujos de las empresas van a ver muy afectados. O sea, en mediciones que se han hecho, y además hay publicaciones serias que hemos hecho grupos de especialistas al respecto, nos damos cuenta de que los flujos de las empresas no van a dar para seguir operando. Las empresas que no tengan capacidad para soportar este tipo de retenciones, pues van a tender a desaparecer. La Prodecon dice que bueno, que finalmente es un efecto de retención, que lo pueden acreditar contra otros impuestos, que lo pueden disminuir de mil formas, pero los mecanismos que hoy existen y con los que opera el SAT no están dados para que esto ocurra de esta manera. Entonces, hay un problema serio de liquidez, hay un problema serio para las empresas, y creo que nos vamos a enfrentar a un medio en el que los más fuertes financieramente, que a lo mejor incluso son los que pretende combatir la Prodecon a través de la reforma, los que sí hacen operaciones simuladas, los que sí extraen recursos del gobierno, se van a ver hasta beneficiados, porque se van a quedar solos en este mercado de prestación de servicios. Entonces, ¿es contraproducente? Puede llegar a ser contraproducente, o sea, porque los que tienen fortaleza financiera son los que van a subsistir, y esos son los que... Por ejemplo, una pequeña empresa, Pues ¿se la tragaría, digamos? Imagínate, yo tengo un ingreso de 100 pesos en el mes, y de ahí tengo que cubrir mis costos, mis gastos, servicios y todo lo que ordinariamente pago, y a lo mejor me queda una utilidad del 4 o 5%. El SAT dice, bueno, no de la utilidad, sino del ingreso neto, que te me das el retengan 8%. El 8% ahorita de entrada, que es un impacto muy, muy fuerte. Muchas veces se va a llamar no nada más mi utilidad, sino además mi margen de operación. Entonces, una empresa pequeña, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que recurrir a un financiamiento, o va a tener que encarecer sus servicios, y va a haber una cadena ahí bastante importante para todas las empresas. ¿Cuántos impuestos hay en esta nueva propuesta? Para poderlo entender. De lo que te entra, de 100 pesos que te entran, 8 serían para el gobierno, 8% serían para el gobierno. ¿Es correcto? De impuesto sobre la renta. Ajá. Luego, El 10% de impuesto al valor agregado. Entonces estamos hablando de 2 impuestos que se están proponiendo en esta iniciativa como retención de ese impuesto. O sea, quitarle al ya vamos en contribuyente. 18. Eso es. Y luego, Hacer el cálculo, ver diferenciales, si nos sale a pagar o si nos sale saldo a favor. Y si nos sale saldo a favor, hacer un vía crucis para la solicitud de las devoluciones. Si nos sale saldo a pagar, pues pagárselo al fisco.
Sí. El problema está en que esta retención que se emite sobre el tema del ICR es excesiva. No te va a permitir operar financieramente a las empresas. Nosotros qué? hemos estado A ver, haciendo explícanos, Armando. nosotros hemos estado haciendo estudios en los que las empresas su utilidad, como lo mencionaba Jaime, él se fue a un porcentaje del 4%, que sería muy bueno, pero realmente las empresas están teniendo utilidades del 2.71, 1%, algunos salen en punto de equilibrio. Sobre los 100 pesos, el ICR que tendría que pagar, de acuerdo al ejemplo de Jaime, tendría que ser como $1. Si tú le estás reteniendo el 8%, le vas a retener 8 pesos, es decir, le estás quitando 7 pesos a la operación de la empresa. Ahora esto magnifícalo sobre lo que pues, se factura, sobre lo que ellos hacen. Ellos mencionan que la retención que te van a hacer, como dice el doctor Raúl, pues la vas a poder acreditar contra los impuestos retenidos que tú hagas. Pero bueno, si estamos hablando que en México hay mucha desigualdad, donde los salarios son muy pequeños, entonces el ICR que se le retiene a una persona normal, a un ayudante, a un auxiliar de vigilancia, a un auxiliar contable, a todo lo que es prácticamente la parte fuerte de la nómina, pues no te rebasa más del 3 o 4%. Es decir, te van a retener un 8%, pero aparte te dicen, lo puedes acreditar contra el impuesto que tú retengas. Sí, pero yo estoy reteniendo el 3, el 4. Entonces, me voy a quedar perdiendo. sin... ¿Sí? Le voy a dar más al gobierno. No te preocupes. Vas a poder solicitar la devolución. ¿La devolución? Si hoy tenemos filas en donde no quieren devolver los impuestos, donde tenemos personas, clientes que conocemos que llevan meses y meses tratando de tener la obtención de sus impuestos a favor. Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, manda esta iniciativa, ¿no? Esta iniciativa de aprobarse, que no es benéfica para los mexicanos en términos de pago de impuestos. ¿Estaríamos peor? Sí, aquí hay un punto importante. Desde el punto de vista eminentemente técnico, primero hay que aclarar que este punto no es político. No. Todos los que le hemos criticado somos técnicos, y puedo citar desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que se pronunció en contra, la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la Coparmex, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. O sea, son entidades colegiadas, académicas muy importantes, y todos hemos estado en contra. Es muy loable lo que quieren hacer, atacar a los malos, a los que venden facturas, eso es muy loable, pero no es la forma. Nosotros decimos que es como si alguien, por alguna razón tú lo quieres matar, sabes que va en un vagón del metro y pones una bomba y vuelas todo el tren del metro. O sea, sí vas a matar a ese, pero te vas a matar a una cantidad impresionante de gente. Sí. Técnicamente, ellos manifiestan que no se están incrementando impuestos. Esa es una defensa. Sin embargo, hay que entender que para incrementar un impuesto, porque esa fue una de las promesas de campaña, el no subir impuestos, no necesariamente tienes que subir la tasa o la tarifa. O sea, no tendrían que movernos ni el 16 de IVA para arriba, ni el 30 o 35, dependiendo cómo estés de renta. O crear un nuevo impuesto. Hay más formas de poder incrementar la recaudación y sí subir los impuestos. Uno de ellos es a través de las retenciones, porque al final del día el efecto que van a tener es, Hacienda va a tener más dinero en su bolsa, o sea, en sus cuentas de banco del gobierno federal, a costa del flujo de operación y efectivo de las mismas empresas. Ahora, si esa retención la dividimos en dos, que es una parte importante, la retención de impuestos sobre la renta, como decía el doctor Piedra, no encuentra a nadie una razón lógica por la cual la tengan que hacer. Y voy a explicar el por qué con el mismo documento en la mano. En la misma propuesta de iniciativa que presenta el diputado Ramírez Cuellar, en la página número 3, ellos manifiestan, en la página número 2, que quieren atacar a las empresas fantasma, que les denominan. La idea es perfecta. Así es. Qué bueno que quieran, pero no es la vía. Así es, ellos manifiestan que el promedio de vida de esas empresas pues es de 12 a 15 meses. Y si nos vamos al texto ya de la ley que quieren modificar, que está en la página 14 de la misma iniciativa, te dice que los contribuyentes que inician actividades por las que deben pagar el impuesto que establece la ley no requerirán certificación por los primeros 12 meses. O sea, es decir, las empresas fantasma
que normalmente una empresa fantasma se crea, trabaja, vende facturas y al año desaparece, esa no está sujeta a los lineamientos que tiene esta ley. A los que están afectando es a los negocios que sí existen, que sí tienen trabajo en marcha y que, que no compran ni venden facturas. que hacen O sea, un los negocio sanos, real. lo del metro queda perfecta. Es decir, la imagen que dices del metro es perfecta. Sí, es correcto. Para irnos a pausa, adelante, Raúl. Yo creo que el fisco lo que tendría que trabajar, o la propuesta en la que tendría que trabajar, es en ver el mecanismo para así cobrarle a esas empresas que están evadiendo vía la compra de facturas. Hay un comentario que en su momento hizo el licenciado Lisandro Núñez, que era el entonces administrador general de recaudación, en donde decía que del 100% de los contribuyentes, el 65% era contribuyentes cumplidos. El 30% eran contribuyentes que no eran tan cumplidos, pero que con una carta de invitación o mandándoles un requerimiento cumplían. Pero había ese 5% que definitivamente decía no, y es al que englobaban como el que estaba vendiendo la factura. Hoy en día, el Servicio de Administración Tributaria tiene una base de datos de toda la gente que vende facturas. ¿Por qué no atacar esa parte en vez de atacar a la gente formal, a la gente que está trabajando y que no le quiten que no le hagan esa retención para no quitarle sus flujos y que se pongan a atacar ese? Y la ese respuesta es ¿por qué no? Porque no lo quieren hacer. Hoy el día el SAT no ha hecho un pronunciamiento sobre esa propuesta. ¿Por qué no lo hacen? Tienen todos los lineamientos, tienen toda la infraestructura. No podemos decir que el SAT no está actualizado. Por supuesto que tiene una estructura impresionante, una actualización impresionante. Esta propuesta de Ramírez Cuellar, ¿cuándo entraría en vigor en caso de...? Porque además ya tienes mayoría. El 1 de enero. enero 2019. Sí, pero además no hay consenso ni siquiera al interior de su partido. El Por eso, es que ya... El tema es que la gente que Es que conoce- teniendo mayoría, ya que... ¿Me explico? Tú tienes mayoría de allá adentro. Lo que a ti se te dé la gana hacer, lo vas a hacer porque todos están contigo. Pero hay una contradicción política muy importante, porque a quien atacaría esta reforma, a quien le pegaría más, y retomo el comentario precisamente del doctor Flores, es al micro, pequeño y mediano empresario, que en su gran mayoría es la base política empresarial del mismo partido del presidente electo. Cuando se analiza, obviamente, ustedes saben más de esto como comunicadores, la gran empresa, pues generalmente no vota por la izquierda, cuando menos en estadísticas. Quien vota son ellos. Entonces, a quien le estarían incrementando el impuesto... Es a ellos. Es a ellos. A los que votaron. Ahora, a esas personas... a la Pero empresa- deja a sí. ellos también. O sea, cuando tú le quitas el flujo de dinero a las empresas, porque ahora estás haciendo una retención, no la vas a recuperar con un trabajador al que le pagas 5,000 pesos, 6,000, 7,000. O sea, ni siquiera te alcanza. Para que tú pudieras tener un 8%, tendría que superar 8,000 pesos. No, bueno. ¿Sí? Pues entonces Entonces, los no lo de 8 tienes. para abajo, ahí les va la noticia. No Pero- va a haber manera con ustedes. El problema, Imagínate, y fueron los votantes, ¿eh? el problema va a ser que entonces esta mediana empresa no puede sobrevivir con ese flujo de efectivo. Y entonces desencadenas otras cosas. O sea, no nada más es el vagón del metro, mi estimado. Es todas las demás líneas. Porque agarras y dices, ok, para yo sobrevivir financieramente, hoy te tengo que incrementar. ¿Sí? Te tengo que incrementar el precio para poder subsidiar pues esta retención que a mí me están haciendo. Y entonces empiezas con una escalada de aceleración de precios que al final se va a convertir en un tema de inflación. Y si ellos no hacen esta práctica, pues simplemente la empresa no va a operar. La empresa no va a operar, pues no va a haber trabajo. Desempleo. Hice un llamado a los empresarios, me fue como en feria, pero a futuro, al tiempo. Ese llamado es importante, al tiempo. Jaime Alberto Flores Sandoval, Armando Piedra, Raúl Navarrete, David Merino, todos doctores, todos involucrados en el tema de esta nueva propuesta por el pago de impuestos, ¿no? Y decías, Raúl Navarrete, algo en el corte comercial muy interesante. Esta propuesta es macabra, o sea, es una propuesta que puede tronar a las empresas, que puede, David Merino, hacer pedazos la solvencia, digamos, el dinero circulante en México. Así es. Ahora, también existen mecanismos que ya tiene la autoridad, que eso es importante,
que ya los está implementando, pero si los robustece, puede detener el tráfico de facturas. Hay que recordar que el mayor comprador de facturas es el gobierno. O sea, eso ha sido demostrado por la Auditoría Superior de la Federación. O sea, no lo decimos nosotros. O sea, lo que quiere Morena, el partido, el presidente electo, es que el gobierno ya no utilice las facturas falsas para salirse con la suya. Sí, pero muy al contrario. Yo creo que lo Si le empiezan a cobrar impuesto, a retener impuesto cuando lo utiliza para saquear al gobierno, prácticamente le está lavando el dinero y le está perfeccionando el proceso. No, nada más le subo al precio 10%, que me hagan la retención y pues ya está legal mi venta Sí, de facturas. La gente que saca dinero finalmente dice, bueno, pues que me quiten el 18 de un 116 que tenía libre, pues prácticamente está validando y me está diciendo, tú ya me cobraste impuesto y ahora no me puedes decir que estoy simulando operaciones o que estamos saqueando al gobierno. Así es, cuando se... Lo estaría formalizando la simulación de la operación. Cuando se lee la exposición de motivos, claramente ellos dicen que el objetivo es combatir a las empresas fantasma, a las que venden facturas. Inclusive en la exposición de motivos citan otra iniciativa que es del senador Ricardo Monreal, que esa no tiene que ver con impuestos, esa tiene que ver con la implementación de controles para que las empresas que le vendan a gobiernos, si sean empresas reales, y hagan los servicios y vendan lo que dicen que venden. Pero tomando precisamente eso, actualmente ya existen los mecanismos. Es decir, el SAT... O sea, sí hay posibilidad de que lo hagan sin modificar de que lo hagan sin modificar Claro. esto. El SAT tiene una administración central de sistemas tecnológicos. Ha avanzado muchísimo en los últimos 12 años porque empezó con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto le metió mucho dinero al SAT para robustecer plataformas. Al día de hoy, si metieran algoritmos predictivos, voy a explicar que es muy rápido. Cuando tú buscas un saxofón en Google, no sé si les ha pasado a los que tienen Facebook que después te empiezan a salir saxofones en tu muro. Sí. Pues es un algoritmo predictivo. Entonces, cuando usan algoritmos predictivos, se puede saber quién sí está haciendo los pagos y quién no, quién está expidiendo facturas, porque hay un CFDI que se tiene que timbrar electrónicamente, y quién no lo está haciendo. Segundo, el blockchain es una cadena de bloques. En el momento que tú vendas un producto o prestes un servicio, pero, por ejemplo, no tengas trabajadores, no tengas oficinas reales, no tengas lo que llaman materialidad del acto a través del blockchain, se puede identificar ese proveedor. Tercero, se ha propuesto una ventanilla única en donde tengan que pasar una verificación los que le quieran vender a gobierno, de que vaya un inspector y físicamente vea tu empresa y vea que no y está... te ponga palomita. Y entonces, si no pasas eso, no te pagan. Y se ha propuesto que controles como estos, si los quieren poner, en dado caso, los pongan a gente que venda a gobierno, porque la iniciativa viene desde ahí. Y no le pegarían de esa forma a los pymes. Los controles tecnológicos ya están y son infinitamente más baratos de implementar y de hacer, porque ya tiene el SAT ¿Y la entonces? característica. Sí, además que hacer esto. lo absurdo es ¿Y que entonces? teniendo toda esa tecnología, van a poner a más de la mitad del país a ser agentes recaudadores del SAT. Porque unos somos los que nos van a retener, pero otros son los que tienen que retener. Todos recibimos servicios y al final del día todos nos vamos a convertir en agentes recaudadores del SAT. Entonces, adicional a la tarea que tenemos ordinariamente como empresas, añádele que ahora eres un agente recaudador del SAT y que además eres responsable solidario si el dinero no le llega a la autoridad. Porque Tú tienes además que tienes que recaudar, llevar un tienes que control de por cada proveedor que tienes, cuánto le has facturado, cuánto te ha facturado y cuánto le has pagado, para cuando pases los 100,000 pesos, empezarle a retener. A ver. ¿Esto lo saben ellos? ¿Esto lo sabe Andrés Manuel López Obrador? ¿Lo sabe estos senadores? ¿Lo sabe la gente? Bueno, es que De las decisiones que van a tomar Pues para se ha pasar tratado, se abrió una tratado. consulta incluso. O sea, la Prodecon con su primera iniciativa dijo, vamos a abrirlo esta consulta pública y que la gente opine. Y el tema es que cuando opinamos... Pues nadie y ha cuando opinado, mandamos- sí. No, sí se Sí, opinó. sí se opinó. Muchísimos. O sea, se opinó muchísima gente, pero entonces en esta propuesta ya mejorada, lo que hicieron fue combatir las propuestas o combatir las opiniones de... Se hizo un del foro en la común de la UNAM y un gente. foro en la Cámara, en la Cámara de Senadores. En el Senado acudieron entidades muy importantes académicas Ajá. y con base en eso ellos emitieron esta, vamos a llamarlo versión 3.0, que es la última, en donde de todos modos está mal hecha. Te voy a poner un ejemplo. Los datos económicos que ellos toman, los toman de una nota de un periódico. Yo no dudo de los periodistas, pero en ocasiones pues, lo que dicen las notas no es exactamente lo que dice el estudio. Sí, pero Entonces, tiene muchos temas de fondo la O sea, la a ver, iniciativa y le pega durísimo a las pymes. El Pero- flujo de efectivo se lo van a acabar. Pero la respuesta es que sí lo saben. Los asesores lo saben. El diputado Ramírez Cuellar, el próximo presidente, por supuesto que lo sabe. Lo saben y saben la afectación que esto puede tener, pero creo que no lo han medido al 100%.
porque Yo creo que daban no lo un han ejemplo. medido. O sea, Daban un ese es ejemplo, el por tema. ejemplo. Creo que los datos que están utilizando, Raúl, son inexactos. Pero mira, en el ¿En qué foro que sentido? A ver, ¿qué es importante explicar para irnos una pausa y a las 12:30 regresamos con ustedes? Pero, ¿qué es lo que te parece inexacto? ¿En qué le están regando, pues? Bueno, primero consideran que una pyme es una empresa que factura menos de 100,000 pesos. Y una pyme que facture 100,000 pesos quiere decir que tiene una utilidad de 4,000 pesos al mes. Evidentemente esa no es la pyme. La pyme factura 500,000, 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000 de pesos. Los grandes son los que facturarán 100 millones, 200, 300 millones de pesos. Y cuando tú te metes a datos del Seguro Social, te das cuenta que la parte de servicios, en el mismo portal del Seguro Social, tú vas a encontrar que el 36% de los trabajadores pertenecen a actividades de prestación de servicios y que el salario promedio que te dice el mismo seguro, en unos es de 147 pesos con 33 centavos y el otro es de 181, de 164 pesos. Quiere decir que la retención que tú haces de sueldos y salarios sí existe, pero no te rebasa más del 3 o 4%. O sea, no te va a dar para que tú. Ahora, nosotros ya hacemos un pago de impuesto a través del subsidio al empleo. ¿Sí? Ujú. Ya con el subsidio al empleo que nosotros pagamos, ya hacemos un acreditamiento en el mes. Aquí sería un doble acreditamiento y seguir pagando más. Perdón, Raúl, ibas a comentar. Adelante para irnos a En pausa. esa parte del foro que hubo en el Senado, mencionaba la diputada Patricia Terrazas, que es la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, decía que en su gobierno, en 4 facturas, habían sacado 255 millones de pesos en 20 minutos y que sabían que las empresas no tenían infraestructura. Por eso yo sigo insistiendo en que la autoridad sabe quiénes son los que están vendiendo, quiénes son los que están comprando, y el hecho de cobrar un 10% de retención, para mi gusto, es formalizar esa venta de facturas en el caso del sector gobierno. O sea, estás dejando a esa famosa mafia del poder con la que queremos acabar, que saqueó el país, la estás dejando. Para mi gusto, sí. ¿Qué va a suceder? Ahora, Que ahora no se trata de 250 gusto, millones no, de no, pesos. sin ofensa, no se trata de gusto. Estos son estudios hechos por todos los sectores que tú mencionaste. Sí, y están sustentados en datos duros como es el IMSS, el Coneval, el INEGI, o sea, son datos del mismo gobierno que nos proporcionan los elementos aunados a la expertise técnica de los grupos, de las academias y de los profesionistas para poder emitir las opiniones. Ahora, ¿qué dice la OCDE? Bueno, la OCDE ha reconocido, y es parte del estudio que citan del recorte del periódico, que ha mejorado la recaudación en México. La misma OCDE emitió en un estudio realizado por la UDLA Puebla un reconocimiento a México porque ha mejorado la recaudación desde la implementación de los sistemas tecnológicos. Cuando nosotros decimos que hay que robustecer el combatir con sistemas tecnológicos, porque ya saben quiénes son a través de la contabilidad electrónica, la facturación electrónica, el artículo 69B que también ya existe y las declaraciones informativas de El operaciones timbrado con de terceros, recibos de nómina. el timbrado de los recibos de nómina, ahora con el complemento de pagos que está por implementarse ya como Dios manda. Claro que saben quiénes son. El tema es que los quieran atacar formalmente. No hay una razón técnica, de verdad, no hay una razón técnica que pueda justificar una retención de este tipo. Y si nos vamos a las izquierdas, en ningún país de izquierda lo han hecho. Ni los que les va muy mal, como el caso de Venezuela, ni los que tienen una democracia de izquierda, como son los nórdicos, que es Suecia, Suiza, Noruega y todos ellos, tampoco lo han hecho. O sea, no, hay sistemas tributarios muy duros, pero ninguno retiene de esta forma, porque técnicamente no hay no hay una razón técnica para quedarte con el dinero de los empresarios, en el caso de ISR, y desnaturalizar el impuesto al valor agregado como un impuesto de control, cuando la naturaleza es el evitar que haya un encarecimiento de precios y de costo Queda claro. al trasladar un servicio o al trasladar una venta. Quiero saludar nuevamente para, pues, tratar de dar conclusiones de ser posible, porque es un tema muy extenso. Hablábamos de esta propuesta para el pago de impuestos del presidente electo, de la gente que lo rodea, después de haber sido asesorados pues, por muchos, ¿no? Muchas instancias, diciéndole, esto no está bien, esta propuesta va
a ahorcar, por decirlo así, a las medianas empresas, a las pequeñas empresas, va a dejar de haber liquidez y esto nos puede perjudicar. El doctor Jaime Alberto Flores Sandoval, el doctor Armando Piedra, doctor Raúl Navarrete y doctor David Merino me acompañan por parte del Centro Operativo de Gin Group, la Academia de Derecho Tecnológico, el IDC y el CADEM Consultores. Entonces, no han escuchado básicamente lo que han dicho tantas instancias que son ustedes, como ustedes. No han escuchado que esto nos puede perjudicar enormemente. Creemos que sí, porque hay mucha diferencia entre la versión 1 y la versión 3, que es esta que tenemos. Si han robustecido algunos argumentos y se ve que consideraron algunos argumentos que se vertieron, tanto en los foros que se hicieron en la UNAM y en el Senado, como en reuniones que ellos mismos han ido teniendo con diversos actores que están directamente involucrados en este tema. Pero aún así sigue la propuesta. Es decir, disminuyeron 2 puntos de ISR, ya no es el 10, es el 8, pero aún así es suficiente para matar al empresariado en flujos de efectivo y su operación. Entonces yo creo que sí la han escuchado, pero yo creo que es que no les han explicado que hay otras formas y otros métodos para poder lograr lo que ellos quieren. Yo quiero pensar que es eso, que no tienen la suficiente información y no que verdaderamente lo que quieren es hacerse de recursos, simulando, porque es lo que estarían haciendo, un no incremento de impuesto cuando en la realidad la gente tendría menos dinero en el bolsillo. Lo dijimos hace rato, fue una promesa de campaña. Entonces, pues tendría que cumplir en ese sentido, Jaime Alberto. Sí, yo ayer escribía en El Economista precisamente y titulaba la columna "Sí nos oyeron pero no nos escucharon". Es el tema de esta reforma. Todos los argumentos que se han esgrimido en contra de las retenciones y de la afectación que puede crearle a la economía en general, pues las contraargumentaron, solidificaron sus argumentos, o por lo menos eso pretendieron, y creo que sigue igual. O sea, la primera iniciativa decía, te voy a retener el 10.66%, y si ya te oí, te voy a retener nada más el 10%. Exactamente lo mismo. Y la otra era, te retengo el 10% de renta, y la segunda propuesta dice, te retengo nada más el 8%. Nos dejan prácticamente en las mismas condiciones, contraargumentan, no tienen elementos técnicos para la propuesta, y además por ahí todavía queda un tema que no hemos tocado, que es el tema penal. El tema penal, porque además, participando en procesos donde ellos supongan que nosotros somos parte de esa cadena de vendedores de facturas o de traficantes de comprobantes, como le han llamado. Sí, porque suponen que todos somos, ¿no? Sí, dice el Bajo que este esquema suponen que todos somos esos. El que compra y el que vende incrementan las penas, y además de que incrementan las penas, consideran esta actividad como parte de la delincuencia organizada a un nivel de delito como un secuestro, como un asesinato, como el narcotráfico. Se consideran que es un delito grave, y entonces muchas veces, ni siquiera por haber participado en un evento de estos, sino por no solidificar la materialidad de la operación, nos podrían ubicar en el supuesto a cualquier contribuyente de a pie. No tiene que ser una gran empresa ni una empresa de consideración. Cualquier contribuyente podría caer en el supuesto, y es un riesgo además que tenemos que estar vigilando, ¿no? Ahora, había una ley que tampoco hemos tratado de fomento a la confianza ciudadana. No sé si ustedes estén enterados, pero era como instaurar un cobro de impuestos, un nuevo esquema que se basaría en la voluntad en y la confianza. buena fe, ¿no? En la voluntad del ciudadano de ir pagar. Sí, nada más que desde que nacen los impuestos siempre ha sido el tema, ¿no? El impuesto, y es una frase que utilizamos recurrentemente, los impuestos no les gusta pagarlos a nadie, o no nos gusta pagarlos a nadie. Pero siempre han dicho los grandes teóricos de la economía y de la materia impositiva, que uno de los principios que tendría que seguir un impuesto para que, aunque no nos guste, lo pagáramos con una mayor agilidad, es que el impuesto sea sencillo. Y resulta que esta reforma que hoy se presenta, y ya con las modificaciones, parches y todo lo demás, ya no es una reforma, ya es un engendro de propuesta. Es más complicado, genera más controles administrativos, y si de por sí no nos gusta pagar, bueno, pues con complicaciones, con un contador y con un especialista fiscal y con un administrador y con un buen sistema, a nadie le va a gustar. Y si es en base a la confianza, bueno, pues se van a quedar esperando muchas veces con la confianza, porque no es tanto la confianza, sino la imposibilidad para ejecutar materialmente el pago de impuestos. ¿Sabes cómo lo veo? Como basar en la confianza la seguridad de un país.
O sea, yo confío en que tú no me vayas a matar ni que yo te vaya a matar. Yo confío en que tú no me robes y tú confiarás en que yo no te robe. Y entonces, en base a la buena fe, pues nos vamos caminando por la vida. Y no hay leyes. Es en base a la buena voluntad. En el apartado de que platicamos nosotros con Prodecon, en el sector en el que yo asesoro, que es la administración de personal, nosotros mencionamos que teníamos una afectación impresionante con esta propuesta, de lo que platicábamos hace un momento, una retención del 8%, inicialmente del 10%. Nuestro sector trabaja con un margen de utilidades de entre el 1 y el 2%. Si a nosotros nos retienen esa cantidad, prácticamente ese sector desaparecería, ¿no? Estamos de acuerdo en que sí debe de haber medidas, estamos de acuerdo en que sí debe de haber controles, pero al sector al que represento ya hay demasiados controles. Salió el año pasado un famoso aplicativo. El famoso aplicativo es el amarre de todo lo que nos han venido legislando desde el 2002, el FEAL del Trabajo, Seguro Social, Infonavit, Ley de Lavado de Dinero, el famoso 69B, la facturación electrónica, la versión 3.2 y 3.3 del recibo timbrado. Entonces, ¿qué más quería la autoridad? Nos ponen un famoso aplicativo y es el amarre de todo. Con esto dice la autoridad, bueno, pues si esto entrara, te quito el aplicativo y entonces ya te vas solo con retención. Creo que no es la solución porque finalmente ya tenemos el aplicativo y el aplicativo ya nos está controlando y ese aplicativo nos pide el pago del impuesto sobre la renta y nos pide el pago del IVA. Entonces, en el sector al que represento, mi posición o la idea sería recomendarles que no haya una retención del impuesto sobre la renta y que si queremos tener una retención de IVA, que sea una cuarta parte o un tercio del IVA que están en la propuesta. Como Todo esto es moral y físico, ¿verdad? Física y moral. Sí, Es hay decir, algunas- se trabaja a la par con la figura. Físico ya existía, la persona física ya tenía este esquema. La persona moral es la que hoy se está incorporando porque se piensa que es quien está maquinando los esquemas de simulación. Entonces, para la persona física ya existía, siempre ha existido la retención de IVA y la retención de renta. Pues yo quisiera que sepan que ustedes estuvieron informados a través del programa ¿Qué tal, Fernanda? Que ellos saben perfectamente quiénes son esos que simulan, quiénes son esos que envían estas facturas. Eso ya lo saben. Ya lo saben. Entonces, ¿por qué no se van contra ellos directamente si eso es lo que ustedes prometieron? Que por ley tendría que ser, es decir, ahí está el tema de la corrupción, ahí está el tema de la impunidad, y no contra el resto de los seres que trabajamos para un país en el día a día, ¿no? Yo te quiero mencionar algo. En el tema de IDC, nosotros tenemos más de 13,000 suscriptores y todos los días recibimos llamadas con la preocupación No, hombre, sobre pues es que es todo- muy todo este delicado tema. lo que estamos planteando. Y hicimos una recolección con base a la voluntad de varias empresas. Tenemos más de 813 casos en donde nos proporcionan sus números, Ujú. números generales que pedimos para poder conocer el impacto de esta iniciativa. Y desafortunadamente el 100%, el 100% tiene un perjuicio tremendo. Es realmente quebrarlas. Entonces, ¿Qué pasa? A ver, vámonos, para poder reafirmar esto, ¿qué pasa si quiebras a ese sector en México? No, pues quiebras a la empresa y quiebras y pues dejas sin empleo a toda la gente que tienen ahí. Entonces, si en los datos del Seguro Social te está mencionando que la parte, según los registros del Seguro Social, los trabajadores están en empresas de servicios y eso te representa más del 36%, Fernanda, pues prácticamente le estás pegando al 36% de la economía. O sea, no hay que hacer muchos números para darte cuenta. Y cuando venga esta afectación hacia los de los servicios, pues va a venir en cascada lo que yo te decía, o bueno, lo que hemos mencionado. Va a venir una escalada de precios a nivel general. Porque el empresario que diga, es que yo compro y vendo mercancía, a mí no me aplica el tema de servicios. Ok, no te aplica el tema de servicios, pero tienes proveedores de servicios. Cuando el proveedor de servicios vea que tú le hagas la retención, te va a decir, no, yo te incremento en un 10 o un 15% para salir con mi tema de la utilidad o mi flujo de dinero. Entonces, pues vas a encarecer todo este tema. Yo creo que al final el llamado es, sí hay un problema, el tema de la venta de facturas, las empresas fantasmas, vamos a atacarlo de otra manera, no de esta forma. ¿Crees, a reserva de lo que escribiste en El Economista, crees que vamos a ser escuchados?
¿Qué debemos de hacer para yo ser esperaría, escuchados? lo que pasa es que ya se abrió el periodo de consulta pública, ya hubo el periodo donde nos iban a escuchar, hoy será el periodo en donde van a discutir esto ya en el Congreso. Y Yo de creo que, pasar, pasa el 1 de enero. bueno, de pasar, tiene que pasar este año junto con el Exacto. paquete económico y se aprueba junto con esa. Sería parte de la reforma fiscal que dijeron que no iba a haber. Entonces ahí sería un primer incumplimiento. Sí, los impuestos son los mismos, la forma de cobrarlos cambia esencialmente la naturaleza de esas contribuciones. Pero además hoy nuestro sector de jóvenes normalmente trabajan en este ámbito, trabajan en el sector de servicios, porque ellos empiezan a desarrollar tecnología, ellos empiezan a fomentar la inventiva y que entonces le digan, pero si te constituyes como empresa, que además es Vas a tronar como modo el ideal, vas a tronar como persona física o como persona moral. Pero fíjate, es que esto tiene un fondo bien interesante, Jaime. Porque por un lado truenas al joven, O no le dan ni la oportunidad. Porque no le das la no oportunidad, pueden pero entrar por ni otro lado competir. le regalas dinero. ¿Me por otro podrían lado- explicar eso? Y por otro lado, legalizas la venta de facturas. En el ejemplo que mencionó Exacto, que al cabo el mayor consumidor de estas facturas es el gobierno. como decía Raúl, hay una factura de 250 millones de pesos que van destinados para algo indebido. De esos 250 millones de pesos me van a retener 25 millones. Y ya lave el Me dinero. quedo con 225 millones y yo no tengo Y ya ningún lave el problema. dinero. Y mi empresa Ya está lo metí en regulada. circulación limpia. Así es, y las medidas además que adaptaron en la medida que No, nos bueno. oyeron pero no nos escucharon, pues tiene que ver con ciertos sectores que realmente no inciden en esto. Dejaron fuera luz, agua, transportación aérea, transportación terrestre, telefonía, agencias de viajes, hospitales, restaurantes, pero todos los demás están dentro. Y un tema importante es, no necesitas tener mucho para saber como empresario que si te van a retener el 10%, te vas a quedar con menos flujo de efectivo. Aunque y ojo, esto es importante, tendrías que esperarte al menos 17 días en el mejor de los casos para podértelo acreditar. En un periodo, suponiendo que fuera el primer día, son 47 días. Y si tuviste saldo a favor, son hasta 67 Y días hay para una la persona que devolución. nos escribe, duró 18 meses Sí. en un regreso de impuestos. ¿Y tú como empresario qué vas a hacer? 18 meses. Imagínate cómo te financias. Es que el tema es, tienes que Sí, reducir sí, costos. claro. Uno de los costos, ¿cuál es? Te truenan. No, retiro personal. Y al retirar personal, entonces le estoy pegando a otro programa del gobierno electo, que es precisamente uno de los más ambiciosos, que es el programa que está haciendo la nueva secretaria del Trabajo, que tiene que ver con que todos los jóvenes pues tengan un trabajo. Entonces, al mismo tiempo, por acá busco darles trabajo, pero por acá estoy fomentando que gente se quede sin trabajo. Porque es lo primero que recortarían los empresarios. Reduzco personal. ¿Para qué? Pues para evitarme toda la carga y de ahí poder tratar de tapar un poquito el hoyo financiero que me están haciendo con la retención. Gracias a todos. Vuelvan, por favor, pronto. Gracias a Gin Group por plantear esto en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda?